Perfecto, ahora sí. Entonces, ya, podemos obtener la cantidad de médicos por especialidad, perdón, si cantidad, si para cada especialidad cuántos médicos hay, ¿no? Primero, obviamente, tengo que entender las tablas, ¿no? Aquí en médico especialidad tengo el médico y qué especialidad tiene. Entonces, me conviene cantidad médicos por especialidad. Entonces, sería un summarize médico especialidad group by code especialidad group by code especialidad. Entonces esta tabla, add count asterisco as count. Entonces esto va a tener el código de la especialidad y la cantidad de especialistas. Ahora quiero ver cuál es la especialidad con más especialistas. Mayor cantidad de la tabla sería summarize cantidad de médicos por especialidad. No agrupo por nada. Y hago add max count as count, ¿no? De esa manera voy a tener la mayor cantidad. Y luego mi respuesta final va a ser count médicos, o sea, va a ser un join de esta tabla con esta tabla. Y como solo me han pedido la especialidad y no me han dicho si es la descripción, el nombre, qué sé yo, entonces podría devolver directo el código de la especialidad. Entonces esa es la especialidad en que hay mayor cantidad de médicos. ¿Sí? Preguntas. Si es que alguien detecta error, se gana puntos, ¿no? Les voy a pasar por el... No, en el tablón voy a poner. En el chat. Les voy a poner la respuesta por si. ¿No hay dudas? Ya vamos al siguiente. Obtener el código, nombre y apellido de los pacientes paseños que no tuvieran ninguna internación desde el año 2020. Entonces, tengo que quedarme primero con los pacientes paseños, ¿no? Entonces, Ciudad La Paz de paciente. Entonces, aquí paseños, igual. Seleccionar ciudad, igual. La Paz de paciente. Entonces aquí están todos los pacientes paseños. Aquí me voy a quedar solamente con el carnet de identidad. ¿No? Porque paciente tiene, no, número de historia clínica. Esa es la clave, lo que identifica a mis pacientes. Número de historia. Entonces voy a poner historias de los pacientes. Ahora, voy a sacar las internaciones del año 2000.
internaciones desde el año 2000. Voy a sacar quiénes son los, a ver, en internación tengo la historia clínica. Entonces voy a quedarme con las historias clínicas de los pacientes que mes de ingreso, año de ingreso. Entonces, número, historia clínica, me voy a quedar con las historias clínicas de los pacientes que del año de ingreso, que han ingresado, año de ingreso, mayor desde el año 2000, mayor o igual al 2020 de internación. Entonces, me interesan las internaciones que son del año 2020 adelante y saber quiénes son los pacientes que han sido internados, ¿no? El número de historia clínica es el código el identificador del paciente. Y entonces yo sé quiénes no se han internado desde el 2000, que no tuvieron ninguna internación. Entonces, para ver que sea ninguna, resto, ¿no? Resto de todas las historias paseñas, le resto las historias de las internaciones del año 2000. Entonces, estas son historias sin internaciones desde el 2020. Para que se note mejor. 2020. Entonces, estas son las historias que no han tenido internaciones desde el 2020. Entonces, ahora veo qué se llama porque me han pedido el nombre y apellido. Entonces, hago un join con paciente. Entonces, mi respuesta final va a ser las historias sin internaciones del 2020. Join, proyectar, CI, nombre, apellido de paciente, ¿no? Historia clínica también, perdón. Número. Creo que no me piden la historia clínica. Entonces, vamos a hacer primero el join. Y al final vamos a devolver lo que nos piden. Entonces, lo que nos piden es código, nombre y apellido. El código vendría a ser la número. Bueno, si me han puesto número de historia clínica o CI, daba igual. Les voy a poner bien. CI, nombre y apellido. Entonces, número historia clínica. Nombre y apellido. Y con eso tendría el código, nombre y apellido de los pacientes que no tuvieron ninguna internación desde el año 2020, ¿no? No fueron internados. Entonces, esto tienen que hacer con resta necesariamente. ¿Preguntas hasta aquí? A ver, les pasaré esto. Eran exámenes diferentes, claro. Pero más o menos trato de que la dificultad sea la misma. Ya, provincias, sí. Eran exámenes diferentes.
Habían varios exámenes en realidad, pero súper parecidos en todo caso. Ya, aquí nos piden calcular la cantidad máxima de tuplas que tendría R1. Si hago un summarize de seleccionar A3 menor a 6, entonces aquí voy a tener 1, 2, 3 y 4 y 5. Solamente estos, A3 solamente puede tomar estos 5 valores, ¿no? Porque este es el dominio de A3. Group by A2, A3. Entonces, si estoy haciendo group by, yo voy a tener tantas filas como grupos tengan. Máximo voy a poder tener 3 por 5, o sea, la cantidad de posibles valores de A2 por la cantidad de posibles valores de A3. Como he filtrado los menores a 6, entonces voy a tener 3 por 5, 15. Entonces aquí la respuesta era 15. ¿Está claro? ¿Preguntas? Veamos el siguiente. Summarize. Y aquí selecciono A1 igual a 5 o A1 igual a 6 de N. Entonces aquí tengo N y aquí tengo A1. Entonces aquí todos podrían cumplir, porque como esta no es clave principal, todas las filas podrían tener ser 5 y 6. Como me han pedido el máximo, entonces agrupo por A1. Entonces, si todos tienen 5 y 6, como solamente voy a tener estos valores, máximo voy a poder tener 2 grupos, 2 filas. Entonces, R2 sería 2. Porque me estoy quedando solamente con A1 igual 5 o A1 igual a 6. O sea, con 5 y con 6. No tengo más valores. ¿Está claro? Veamos R3. Vamos a hacer un join de A con N. Y vamos a filtrar A1 igual a 5. Todas las filas podrían tener A1 igual a 5, en el peor de los casos. Entonces, si proyecto N1, como N1 es la clave principal, no se eliminaría ninguna de las filas, por tanto, máximo podría tener la misma cantidad de filas que N, que sería 8000. Entonces, esto era 8000. Y la cuarta pregunta, que dice seleccionar N1 igual a 8 de A join N. Solamente una fila va a tener el valor de 8 máximo, porque N1 es la clave principal. Entonces, si proyecto N1, solamente va a haber una fila. Entonces, R4 va a ser máximo 1. ¿Está claro? ¿Preguntas? Ya, vamos a hacer ahora este. Y este nos piden hacer un grafo referencial. Aquí vemos que las claves principales están subrayadas. Entonces, para que haya referencia tendrían que estar las dos, ¿no? A1, A2, A1, A2. Acá tengo una referencia. P está haciendo referencia a M. Entonces, aquí voy a poner P, M y N. Entonces, como aquí tengo una clave ajena, P está haciendo referencia a M. Listo. A ver, busco más claves ajenas. Aquí solamente tengo B1, pero la clave principal es B1, B2, o sea que ahí no hay nada. A ver, M no hace referencia a nadie, ni a N ni a P. ¿Por qué? Para que haga referencia tendría que tener las dos, ¿no es cierto?
Entonces M no hace referencia a nadie. N tampoco hace referencia a nadie porque no hay A1, A2 ni C1, C2. Entonces aquí la única tabla en la que hay una referencia sería P. Esa era la respuesta. Eran diferentes exámenes, pero más o menos era lo mismo. Solo cambié las letras, ¿no? Para que no se copien. Pero era exactamente lo mismo. ¿Preguntas? Entonces, acuérdense, clave principal, clave ajena. La referencia es la clave ajena. Listo, ese era el examen. Ese era el examen. A ver, en este caso, PAM. PAM. Con seguridad está, no se preocupe. PAM. Bueno, ya me da flojera buscar. MP. PAM. Esta era la respuesta. Enviar. A ver, veamos otros ejercicios. A ver, veamos este. Provincia con menor cantidad de pacientes. Médicos que no internaron ningún paciente desde el 2020. O sea, son súper parecidos en todo caso, ¿no? Eran varios exámenes. Año con mayor cantidad de internaciones. Tuvieron consultas en todas las especialidades. Diagnóstico más frecuente. A ver, haremos esos. Provincia con menor cantidad de pacientes. Entonces, ahora voy a copiar las tablas. Las tablas eran las mismas. Ya. Provincia con menor cantidad de pacientes es necesario que hagamos cantidad de pacientes por provincia. Entonces hacemos un summarize. Paciente group by provincia al count asterisco ASCAT. Entonces esto me va a dar la cantidad de pacientes
por provincia. Entonces esto va a tener la provincia y la cantidad. ¿Está claro? No sé si tienen alguna pregunta, me dicen, por favor. Listo. Ahora me piden provincia con menor cantidad de pacientes. Entonces, menor cantidad sería summarize esta tabla. O sea, es bien parecido a los ejercicios que hicimos, ¿no? Pero no quiero agrupar, sino encontrar directo la menor cantidad. As cant. Le pongo el mismo nombre. Entonces, esta tabla, esta relación en realidad, va a tener el mismo atributo común, ¿no? Y entonces mi respuesta final va a ser proyectar provincia de cantidad de pacientes por provincia, join menor cantidad. ¿Sí? Este otro va a ser súper parecido. El año con mayor cantidad de internaciones. Entonces, internaciones por año. Entonces, summarize internación. Vamos a... Ya. Internaciones por año. Entonces, año ingreso. By año ingreso sería. As count asterisco. As count. Entonces, mi tabla, internaciones por año, va a tener el año ingreso y la cantidad. Como me han pedido mayor cantidad, voy a hacer summarize de esta tabla. Y voy a sacar el máximo. Aquí voy a hacer mayor cant, entonces va a ser esa cantidad. Y luego hago un join de las dos tablas, ¿no? De internaciones por año, join mayor cant. Y me voy a quedar con el año. Ingreso se llama. Y eso sería. Como verán, he tratado de que las preguntas sean bastante diagnóstico más frecuente, igual, ¿no? Aquí en citas médicas está el diagnóstico, entonces agrupo por diagnóstico. Ya no voy a hacer esto porque es lo mismo. Este va a ser parecidísimo al anterior, este va a ser diferente. Obtener carnet, nombre y apellido de los pacientes que tuvieron consultas en todas las especialidades. Entonces voy a sacar las especialidades.
Entonces voy a quedarme solo con las especialidades, que va a ser una proyección de especialidad. Perdón, sí, de especialidad, pero vamos a proyectar el código de la especialidad. Ya, las consultas médicas están aquí, ¿no? En cita médica. Tengo el código del médico y la historia clínica. Entonces yo puedo saber qué especialidades son haciendo un join entre médico especialidad y cita médica para saber qué especialidad tiene el médico. Citas con especialidad, ¿no? Sería un join, entonces sería un join entre cita médica join médico especialidad. Entonces aquí esta tabla va a tener el código de la especialidad. Esta otra tabla, citas especialidad, va a tener lo siguiente. Me voy a quedar con lo mínimo que necesito porque como tengo que ver que sean todos, tengo que hacer una división acá, ¿no? Entonces voy a proyectar la historia, número de historia clínica. Y el código de especialidad. Entonces voy a hacer un join de esas dos y me voy a quedar con solamente estos dos atributos. Entonces citas especialidad va a tener estos dos atributos. El número de historia clínica y el código de la especialidad, ¿cierto? ¿Sí? Y ahora hago una división. Mi respuesta final va a ser una división de citas especialidad entre, ay no, este tiene que llamarse, sí, entre especialidad. Entonces solamente van a quedar las historias clínicas de los que han tenido citas con todas las especialidades. Entonces para tener el nombre y apellido, join paciente, pero aquí me puedo quedar ya directo con su nombre, bueno, no haré al final eso, porque como solo me piden CI, nombre y apellido, entonces aquí hago proyectar CI, nombre, apellido, apellido. Y listo, esa sería mi respuesta final.
Entonces la clave acá es identificar la operación, ¿no? Como me están pidiendo todas las especialidades, tengo que hacer una división. Eso sería. No sé si hay alguna pregunta. Ya, voy a tratar de calificar los exámenes lo antes posible. Entonces ahora quiero que ustedes se pongan a trabajar en SQL. Si no hay preguntas, ¿están ahí? Están muy silenciosos. Sí. No, 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 es que eran diferentes exámenes. He resuelto ejercicios de los diferentes exámenes. Puede ser que a ti no te haya tocado este. Ah, sí, 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 todas valían 25. Ujú. Cada pregunta 25%. Eh, la de R1, R2, R3, R4 era una sola, ¿no? Entonces, eh, 25 puntos si respondías el tamaño mínimo. O sea, me estoy refiriendo a esta. Esto no valía 25, ¿no? Esto valía sumadas las cuatro. O sea, toda esta pregunta valía 25. R1, R2, R3 y R4. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces ahora, en el tiempo que queda, quiero que se pongan a resolver los siguientes ejercicios. Pucha, qué burro, no he puesto en el tablón. No he puesto en el tablón. He puesto en el WhatsApp. Ya ni modo. Entonces, quiero que seguramente ustedes ya han hecho los ejercicios que estaban en la presentación, que eran estos. Entonces quiero que, si no han hecho estos ejercicios, se pongan a hacer cada uno de los ejercicios, de los ejemplos y comparen con la respuesta, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen estos, entonces hacen y comparan con las respuestas que están en algunos casos, en otros no, pero preguntan nomás o sea, hacen y luego ya vemos si está bien o está mal. Ya todos estos ejercicios de lo que han leído hasta ayer, ¿no? Y luego, cuando ya hayan terminado eso, muchos ya han debido terminar, van a hacer la práctica que les he subido acá. No van a poder hacer todos los ejercicios porque todavía no hemos terminado de ver SQL, pero van a poder hacer bastantes. Entonces, por ejemplo, del 1, el 2, todos estos van a poder hacer. mm, Todos estos van a poder. Sí, hasta el 11 van a poder hacer sin problema. Entonces, hasta el ejercicio 11, quiero que hagan todas las consultas SQL, ¿ya? De la primera parte. Y de la segunda parte, eh, también van a poder hacer los primeros. Ya es con otra base de datos. Hasta el 10 en ambos casos. Ya, hasta el 10 en la segunda parte, hasta el 11 en la primera parte. A ver, les voy a anotar acá. Entonces, resolver los ejercicios de la práctica de SQL, ¿no? Parte 1, sección 1, sección 1. Sí, alguien me estaba queriendo preguntar algo, creo. Sección 2.
Por favor, es importante que hagan esto para que puedan afirmar todo esto, ¿no es cierto? Cosa de que cuando veamos consultas validadas, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, estén ya dominen esta parte y no tengan ningún problema, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? La práctica 3, eso también se está Práctica 3, a ver, dame un segundo. ¿Cuál es? Práctica 3. Ah, sí, no pasa nada que lo hayas hecho en papelito. La cosa es que, de hecho, si no hacías esto para el examen, esto ya fue, ¿no? Todo ya deberías poder hacer porque todo esto ya hemos avanzado. Hasta ahí ha entrado el examen. No, ahora es la práctica 4, la de SQL. Que son los mismos ejercicios en realidad, pero ahora en SQL. ¿Sí? Perfecto. Listo, entonces pónganse a trabajar.